¿no es cierto? El modelo que tenemos actualmente es este modelo de economía de mercado. Ustedes pueden ver acá, este modelo de economía de mercado es un modelo que es el presupuesto de lo que es una economía liberal, o una economía capitalista o economía neoliberal. ¿No? El origen es el mercado. Y como les explicaba en una de las charlas pasadas, el creador, ¿no es cierto? O el teórico de este modelo es Adam Smith, 1786, ¿no? Y fundamentalmente ese modelo, ¿qué cosa dice? Ese modelo, en la formulación que hizo Adam Smith, es una formulación teórica, casi filosófica, porque Adam Smith no era economista, era un profesor de filosofía moral, pero que le interesó, ¿no es cierto?, escribir de economía, al igual que Marx. Marx no ha sido economista, Marx ha sido abogado y doctor en Derecho, pero le interesó, ¿no es cierto?, estudiar la economía porque sabía, ¿no es cierto?, o se dio cuenta, mejor dicho, de que con el derecho no podía explicar los problemas que habían en una sociedad como la sociedad europea de su época, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una economía de mercado? Es una economía donde el mercado decide la forma como se va a producir. ¿Y qué cosa es un mercado? Un mercado es un lugar, ¿no es cierto?, donde hay personas que demandan bienes y servicios, ¿no es cierto? Y hay unidades productivas que producen, valga la redundancia, esos bienes y servicios. O sea, ahí se da una interacción económica donde mercado, donde supuestamente por una acción, digamos, espontánea, el mercado es el mejor asignador de los precios de los productos que se producen. ¿Eso qué cosa supone? En la economía de mercado no hay planificación. El Estado no interviene casi para nada. En el modelo puro, no debe intervenir. Y por eso se habla, digamos, en una variante de Estado mínimo. Esa es la variante que tenemos en el Perú, ¿no?, que está regulado en la Constitución. O sea, la economía en el Perú, la actividad económica, solo lo pueden hacer los empresarios privados, los capitalistas privados. El Estado no puede intervenir. De manera excepcional, el Estado interviene de manera subsidiaria. O sea, tiene que pedirle permiso el Estado, ¿no?, para poder hacer, digamos, alguna actividad económica. El caso del Banco de la Nación, ¿no es cierto? El caso del Banco de Petroperú, ¿no? Si el Banco de la Nación quiere poner una agencia, por ejemplo, en una ciudad, en un distrito donde ya hay agencias de la banca privada, de Scotiabank, de Banco de Crédito, no puede, está prohibido. Podría, digamos, irse pues a la puna, podría irse a la selva, ¿no?, a desarrollar sus actividades de manera subsidiaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la conceptualización del Estado mínimo. El Estado, en lo posible, no debe intervenir en la economía. Y por eso que Fujimori remató casi todas las empresas públicas y casi todos los activos públicos, ¿no?, de manera irracional, de manera ilícita, ¿ya? Porque se subvaluaron las empresas públicas, algunas se debieron liquidar y otras debieron, digamos, continuar. Porque el problema en la empresa pública no es la propia empresa. El problema, como el problema que hay en estos momentos en Petroperú, es un problema de gerencia en toda empresa, sea pública, cooperativa, estatal, comunal. El problema no es la propiedad, el problema es quién gerencia la empresa. Si tenemos gerentes corruptos, presidentes corruptos, directorios corruptos, y encima de que son corruptos, son incapaces, no están preparados, cualquier empresa, pública o privada, se va a la quiebra. Y ustedes lo han visto, ¿no es cierto? En el Perú, así como en América Latina, quiebran muchas empresas privadas. Pero acá se ha hecho todo un discurso, digamos, para deslegitimar, ¿no?, la empresa pública, ¿no? Entonces, el Perú necesita tener empresas públicas eficientes, competitivas, exportadoras, agresivas, respecto a las empresas privadas. Sí, esa es la salida. Entonces, para eso
¿cierto? Se tiene que cambiar a los gerentes, al directorio, ¿no es cierto? Y de definir políticas claras, por ejemplo, en Petroperú, ¿no? Para hacerla una empresa mucho más eficiente. Y de esta manera ganamos todos. ¿Por qué? Porque las utilidades que dé Petroperú. Petroperú, por ejemplo, bien administrada, debería tener utilidades no menores a los 1.000 millones de soles. La pregunta es, ¿no? ¿Y qué pasa con esos 1.000 millones de soles, con la utilidad que se da al año? ¿Se la lleva el presidente del directorio? No. El gerente no. Tendrá su sueldo, puede 20.000, 30.000, 40.000 soles. Pero los 1.000 millones de soles, como es empresa pública del Estado, eso pasa al fondo, ¿no es cierto? Público. Eso forma parte del presupuesto público, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la empresa pues, es del Estado, es propia del Estado. O sea, ni el presidente ni los ministros podrían repartirse ese dinero. Supónganse ustedes, ¿no es cierto?, que la empresa de Petroperú fuera de propiedad privada. ¿Quién se lleva los 1.000 millones de soles? Se llevan los accionistas de la empresa privada, ¿no? 5, 10, 15 accionistas, como en el caso de Rexol, que fue comprada por esta transnacional. Entonces, lo que ganen ellos en esa operación, en ese negocio, se lo llevan completamente y sale del Perú. Entonces, por eso que el Perú no puede acumular, el Perú no puede tener ahorro, no puede tener inversión propia, ¿no? Esa es una de las razones fundamentales, esa es la clave para mí, para poder iniciar un desarrollo económico. O sea, que las empresas nacionales, el Estado y todos aquellos agentes económicos que quieren hacer actividad productiva tengan la posibilidad de ahorrar y acumular aquí en el Perú. Eso es lo que ha hecho Inglaterra o Reino Unido desde 1800, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Alemania, Francia, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur. Han acumulado en su país, lo han aplicado a la producción, se ha generado economía de escala, se han convertido en potencia exportadora y son potencias económicas. Y el Perú, que tiene más de 200 años en esta situación, no puede y no podrá si mantenemos ese modelo que les estoy explicando. Entonces, el modelo de economía de mercado, el Estado está ausente, ¿no es cierto?, de la actividad económica. Eso es toda una ideología, ¿no es cierto?, que se vende a la gente diciéndole, ¿no?, que el Estado es mal administrador, que el Estado siempre pierde, que el Estado no sabe manejar empresas. El Estado no es el que produce esas cosas, ya les expliqué. Son los gerentes elegidos con criterio político, con criterio nepótico, ¿no?, antieconómico, antiempresarial. Entonces, si se cambiara, digamos, la forma de nombrar o seleccionar a esos ejecutivos, las empresas públicas que tenemos pues serían las primeras, ¿no es cierto? Se moraliza, se hace una reingeniería de esas empresas y podríamos tener otro tipo de resultados. Entonces, en la economía de mercado, el mercado es el que decide todo, ¿no? Y en las economías reales de mercado capitalista lo que prima son los monopolios o los oligopolios, ¿no? Que están, ¿no es cierto? Es un contrasentido, ¿no?, que exista oligopolio o monopolio en una economía de mercado. Porque justamente, ¿no?, en una economía de mercado se regula por la ley de la libre competencia. Y libre competencia significa ¿qué cosa? Que todas las empresas están en un nivel de igualdad. Pero cuando hay un oligopolio, ¿no es cierto?, uno que acapara la producción, o hay oligopolio que son varias empresas o corporaciones en las que se ponen de acuerdo, conciertan para poder capturar el mercado, como en el caso de las constructoras. Estamos hablando pues ahí de una situación totalmente ilícita, antiempresarial, antieconómica. El criterio, y esto es fundamental, ¿ya? Esto es lo que diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, esas empresas están movidas por un criterio de lucro. Ese es el leitmotiv. No hay empresa privada en una economía de mercado que no se cree para capturar el lucro, para generar ganancias. Acomode lugar, ¿no es cierto? O sea, el lucro es el fin, es la razón de ser de la inversión privada. El lucro no tiene patria, las empresas privadas no tienen corazón, el capital va donde puede ganar más dinero. Ahora, ustedes me dirán, ¿eso está bien o está mal? Depende, pues. Depende de la forma en cómo quieres tú desarrollar un país, ¿no? Y lo que se sabe ya con datos históricos es que el capitalismo en su época mercantil y en su época industrial inicial, digamos,
desarrolló, digamos, este espíritu de lucro en su máxima expresión y causó la ruina de muchas sociedades, de muchas comunidades, de muchas familias, ¿no es cierto? Y esa acumulación de capital se hizo sobre la tumba de millones de trabajadores. Hubo crecimiento económico, evidentemente, pero los que soportaron ese incremento fueron trabajadores, ¿no es cierto? Que sí, luego se organizaron en sindicatos, en federaciones, pelearon las 8 horas porque antes se trabajaba 18 horas, 16 horas, fíjense ustedes. Después, los privados, en economía y mercado, los empresarios privados son dueños de lo que se llama medio de producción, o sea, de las empresas, de la maquinaria, de los terrenos. Ellos, los empresarios privados, son los dueños, a través de diferentes modalidades empresariales, ¿no? Pueden ser sociedad anónima o cualquier otra. O sea, el empresario, ¿no? Alquila el trabajo de los obreros o los trabajadores manuales o intelectuales y es el que define, ¿no es cierto?, la forma y las metas de lo que va a producir. ¿En función de qué? ¿En función de las necesidades de la sociedad? No, en función del lucro. ¿Ya? El lucro es el que mueve, digamos, al empresario. El lucro. Entonces, por eso que se dice que el agente privado es el que decide qué cosa se va a producir, ¿no? Y acá, digamos, hay una suerte de aclaración, ¿no? No, en los libros de teoría económica dice, no, el que decide el máximo elector es el consumidor. Es el que decide qué cosa se va a producir, no es así. El que decide es el dueño, el empresario, él crea la necesidad. Ustedes lo ven, para eso se crea el marketing, para eso se crea la publicidad, porque se le genera necesidades al consumidor para que gaste, para que compre el producto. Y hay mucha producción, ¿no es cierto?, innecesaria, pero que es metida al mercado. ¿Por qué? Porque el empresario quiere, pues, generar lucro, ¿no? Esa es su forma de ver, digamos, la economía de una sociedad, ¿no? De esa manera cree él que puede ganar mucho más dinero. Y ustedes lo ven en los equipos, eso se llama obsolescencia programada, en los equipos, en la PC, en los teléfonos, en los carros, en todo, en las lavadoras, en todos los artefactos que se utilizan. Porque si es que no se recambia, digamos, esos bienes vendidos, las plantas tendrían que cerrar, pues porque habría un sobreestocamiento, ¿no es cierto?, de la producción. Entonces yo tengo necesidad de decirle al consumidor, generarle a través de la publicidad nuevas necesidades para poder colocar la producción que cada año realizan en una sociedad. Ya, ese es el primer modelo.